Muchas gracias, Adriana. Gracias con todos. Buenas tardes con todos. Como le indicaron, mi nombre es Junior Gil. Yo voy a estar a cargo de las primeras 2 horas de clase, tocando algunos temas importantes de este tercer módulo. Y luego va a continuar con Williams Antonio, que también es parte de los instructores y que va a seguir con la clase. A ver, voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me confirman si se puede ver? Sí, ingeniero, logramos visualizar su pantalla. Ok, muchas gracias. Voy a desactivar mi cámara para que haya mayor estabilidad. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, la clase del día de hoy hace referencia al módulo 3, que es el diseño y formulación de los merece, que va a estar al cargo de mi persona y de Williams Antonio, ¿no? Esto dentro del diplomado de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Dentro de este módulo vamos a tocar algunos temas importantes, ¿no? Primero, todo el tema relacionado al marco normativo, que tiene que ver con los merece. Luego se va a hablar de la caracterización de los ecosistemas y por lo tanto de los servicios ecosistémicos, que esto ya lo han visto de cierta manera en la parte introductoria del curso. Algunas herramientas de valoración económica, cómo determinar el valor de la retribución, la identificación, caracterización de los contribuyentes. Vamos a hablar un poco de la plataforma de buena gobernanza y la elaboración del plan de intervención. Yo voy a estar a cargo de los dos primeros ítems sobre el marco normativo y la caracterización y Williams Antonio con lo demás del curso. Esta parte del módulo 3 está muy ligado a los últimos lineamientos que se han dado por parte del MINAM. Y en base a eso ha sido un poco estructurado estas temáticas. Sin embargo, también en base a la experiencia que nosotros tenemos dentro del tema, hemos ido acoplando algunas cosas que nos parecen importantes que sean de conocimiento de todos ustedes. Y que nos va a permitir además también conocer un poco el porqué de cada uno de estos temas y cómo se vienen dando dentro del tema. Para hacer una clase un poco más dinámica y que podamos compartir entre nosotros y ustedes y no sea algo muy estático ya que no estamos presencialmente, les pediría que con toda confianza puedan hacer las preguntas necesarias, tratemos de participar en clase, me interrumpan nada más si es que algo no está claro, hay algo que ahondar dentro de la clase, y para poder hacer algo más dinámico y no estar solamente yo hablando dentro de la ponencia. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a comenzar hablando sobre el marco normativo para el diseño de los mecanismos. Esto es un tema bastante importante, pero que se va a tener como base dentro de todo el proceso, ¿no? Un poco de la historia de cómo surgió la política de los mecanismos de retribución, ya la han visto creo con Oscar en las clases introductorias en la parte de introducción de mecanismos, pero básicamente fueron el sector de saneamiento el que inició un poco la idea de los mecanismos y en base a esto se comenzó a generar la política de MRC dentro de todos los, dentro de todo el proceso. Yo le digo MRCE porque, bueno, soy parte de los que iniciaron esto y se inició con esa palabra, pero actualmente el acrónimo es merece, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Entonces, inició tanto con la EPS Moyobamba y con EPS Seda Cusco, que son los pioneros en estos temas, y ambos en base a un problema social, ¿no? Ambos como empresas prestadoras tenían que tener una buena fuente de agua, en la cual estaba siendo alterada por algún cambio dentro de la cuenca, y la EPS decía, bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo puedo hacer? Para ese entonces, ninguna empresa prestadora podía invertir más allá de su captación. Entonces, se vinieron dando los primeros casos de intervención en las EPS, ¿no?
Por parte de la EPS Moyobamba había degradación de los ecosistemas en 3 de sus cuencas principales, que es Rumillacu, Misquillacu y Almendra. Luego de esto se hace un análisis, se conversa con SUNAS para ver cómo se podía realizar la intervención de estos o disminuir esta problemática. Y en el estudio tarifario del quinquenio 2007-2011 se incluye el primer financiamiento, ¿no? Que vendría a ser el primer proyecto de infraestructura natural, donde tenían que realizar una intervención en las fajas marginales y alrededor de un presupuesto de 500.000 soles para todo este quinquenio. Esto se dio entre el 2004 y 2007. Luego ya para el 2015, para el quinquenio de 2015-2020, se comienza a incluir en la tarifa proyectos ya de un presupuesto mayor, ¿no? Que es de 1.3 millones de soles, ¿no? En el caso de Seda Cusco, el problema va a ser un conflicto entre las comunidades y la propia EPS, ya que Seda Cusco venía sacando agua de la laguna en Piuray, ¿no? Entonces, y bueno, la EPS, la comunidad decían que estaban llevando su agua y etcétera, etcétera, entonces había un problema, ¿no? Por otro lado, Seda Cusco decía que las comunidades estaban virtiendo aguas residuales dentro de la laguna Piuray, entonces tenían que llegar a un entendimiento. Y en base a esta problemática, se vio que estaba disminuyendo el agua en la laguna Piuray y se originó inundamientos de terrenos de las comunidades, ¿no? Luego de esto ya en el 2011 Seda Cusco y las comunidades hacen un convenio tripartito para comenzar a ver todo el tema de conservación en fuentes hídricas. Y es en el 2012 que se comienza a ver la inclusión de estos temas en los estudios tarifarios, ¿no? Del quinquenio 2013-2018, con 7 proyectos. Los principales era saneamiento básico, porque una de las problemáticas era que justamente las comunidades estaban virtiendo sus aguas residuales en la laguna y por lo tanto había una disminución de la calidad. Y justamente eso es un punto que vamos a ver dentro de las presentaciones, cómo determinar o cómo saber eso. Y 2 proyectos de infraestructura natural que ayuden a la recarga del acuífero o de los manantes, ¿no? Aproximadamente por unos 6.5 millones de soles. Entonces, en base a toda esta casuística, el MINAM como ente rector comenzó a determinar alguna normativa para comenzar a formalizar los mecanismos, ¿no? Porque se estaba trabajando a ciegas, básicamente a voluntades, y no se tenía claro cómo proceder, cómo incluir en las tarifas, en el caso del tema sanitario, que es el tema un poco que con mayor fuerza se ha comenzado a avanzar. Pero en base a esto comenzó a generarse todo el tema de la política de MRC, ¿no? Entonces, a partir de eso ya tenemos un marco legal un poco más avanzado. Hasta antes del 2015 se aprobó la Ley de Mecanismos de Retribución, que es la 3215. Luego en el 2016 salió su reglamento. Y ahora en el 2021 salió unos lineamientos para el diseño de implementación de mecanismos, ¿no? Y entre estas leyes, que son las más importantes para el tema de MRC, tanto el Ministerio de Economía fue desarrollando algunos lineamientos que nos ayudan a poder realizar la intervención en las cuencas. También se dieron algunos lineamientos por parte del Ministerio del Ambiente con el tema de diversidad biológica, servicios ecosistémicos. Se comenzó a definir qué es infraestructura natural, definir cuáles son las brechas de inversión en el sector ambiente, y se comenzó a sacar la ficha técnica estándar y simplificada de recuperación de ecosistemas andinos, que eso nos ayudaba un poco a poder ver cómo realizar los proyectos de inversión bajo alguna de las modalidades que están dentro de la ley y su reglamento. Y a la par, SUNAS también comenzó a desarrollar un marco legal que le permita tanto regular a las EPS, supervisarlas, pero que también las EPS puedan invertir en más allá de la captación, ¿no? Porque como les mencionaba, eso no era posible hasta antes de eso. Entonces, en la 1280, que es un poco la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento,
casi a fines del 2016, sale ya por primera vez que las empresas pueden comenzar tienen que ver el tema ambiental, tienen que ver el tema de conservación de las cuencas, conservación de las fuentes, y por lo tanto ya pueden ir más allá de la captación, ¿no? En el reglamento de esa misma ley ya hay un capítulo que habla de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, donde justamente dice, se menciona ya cuáles son las modalidades de intervención y cómo pueden intervenir, ¿no? Y en base a esto, la SUNAT saca una directiva de mecanismos de retribución, donde da un poco cómo proceder a las EPS para comenzar a hacer su diseño de mecanismos, cómo incorporarlo en su PMO y cómo incorporarlo dentro del estudio tarifario, ¿no? O solicitarlo en este caso. Porque como ustedes saben, las EPS presentan el PMO y las SUNAS, en base a eso, evalúa o realiza los estudios tarifarios. Y ahora último, en el 2019, SUNAS sacó una nueva directiva, que es un poco la actualización de la anterior, donde cambia algunos puntos que consideraron necesarios para agilizar los procesos de implementación de los mecanismos de la CPE. Entonces, ahora vamos a ver un poco, no tan a detalle, pero algo de la ley de mecanismos, el reglamento, y un poco el marco legal en la SUNAS, que es la entidad que más ha trabajado todo ese tema dentro de las instituciones públicas, ¿no? Como les digo, las demás leyes es un poco más complementario a lo que venimos desarrollando. Entonces, dentro de esto, nosotros vemos que la ley 3215, que es un poco la que rige todo el procedimiento, los mecanismos, tenemos 4 capítulos, ¿no? Donde nos habla de un poco, ya se comienza a ver las definiciones de qué es un contribuyente, retribuyente, servicios ecosistémicos, y el propiamente mecanismo, ¿no? Que es el mecanismo de retribución. Luego, en el segundo capítulo, se habla de cuál es la finalidad de los mecanismos, que es básicamente el tema de conservar, ¿no? Y crear algún mecanismo de financiamiento para lograr esa conservación. Explica qué es la retribución por servicios ecosistémicos, y creo que la parte más importante dentro de esta ley es una de las más importantes del artículo 6, donde nos habla de cuáles son los elementos que tiene que cumplir un diseño de mecanismos de retribución. Y en base a estos elementos es lo que se va a regir un poco todo el proceso que sigue más adelante de cómo implementar y cómo seguir el diseño de los mecanismos, ¿no? Y en base a esto se siguen los reglamentos, se siguen las directivas de SUNAS, etc. Por otro lado, tenemos las modalidades de los mecanismos de retribución y cumplimiento de obligaciones. En el capítulo 3 ya se habla un poco del registro único de mecanismos, donde básicamente lo que se busca es saber cómo, quiénes, dónde está realizando todo este tipo de mecanismos, ¿no? En el módulo, en el siguiente módulo, si mal no me equivoco, se va a hablar un poco más a detalle de estos aspectos. Y por último, dentro de la ley se habla un poco del rol del Estado, el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector de este proceso, y de los gobiernos locales. Entonces, como les mencionaba, la parte más importante de este proceso es justamente el artículo 6, que habla de los elementos para el diseño de los mecanismos de retribución. Y básicamente son 6 elementos que se determinaron para dentro de esta ley. El primero, que habla de una caracterización de la estructura y el funcionamiento del ecosistema. Es decir, nosotros tenemos que saber dónde y cómo se está dando todo el proceso en la cuenca. Luego se hace una identificación y caracterización de los contribuyentes y retribuyentes, es decir, quiénes van a ser los afectados y quiénes van a ser los que pagan, por así decirlo de esa manera, ¿no? O sea, quiénes van a contribuir y quiénes van a retribuir. Creo que estos temas ya lo han tocado un poco con Oscar en la parte introductoria. Luego se estima un valor económico por el servicio ecosistémico, es decir, cuánto vale hacer tal actividad y cómo lo podemos reemplazar. Y para llegar luego a un acuerdo, ¿no? Entre los retribuyentes y contribuyentes, se firma este acuerdo, se dice, bueno, yo te voy a dar
tú me vas a ayudar a conservar tanto, y yo te voy a dar tal cosa o tanto por eso, ¿no? Entonces, y se determina cuánto gana cada actor. Y luego, en base a esto, se crea o se comienza a realizar la promoción de una plataforma de actores, ¿no? Justamente que actúen de una forma de fiscalizadores, si lo queremos llamar de esta manera, para ver que exactamente se cumpla lo establecido en estos acuerdos, ¿no? Y además que cuanto sean cuencas más grandes, es un poco más complicado también llegar a fiscalizar y a determinar estos acuerdos. Entonces, por esto es que se determina esta plataforma de actores, ¿no? Y todo este proceso, dentro de todo este proceso, también es importante ver el tema del diseño de un monitoreo que permita ver cuáles son los beneficios que se dan por las actividades que se están realizando, ¿no? Tanto un monitoreo de los proyectos propiamente dicho, pero también como las acciones, ¿no? Entonces viene a ser un monitoreo del proyecto y un monitoreo hidrológico de todo el proceso. Entonces, como parte de este proceso, justamente tenemos que tener en cuenta estos 6 pasos. A lo largo de los siguientes módulos vamos a ir tocando a detalle cada uno de estos, y que también están dentro de una u otra manera de los lineamientos que tenemos en los últimos lineamientos. Otro punto importante dentro de esta ley marco es que ya se tiene definido cuáles son las funciones del Ministerio del Ambiente dentro de este proceso, ¿no? Y que básicamente lo identifica como el ente rector. Es el que diseña, regula y promueve las políticas, ¿no? Para que se logren los mereces, así como también la supervisión. También tiene que estar incluido fomentar estos mereces dentro de las áreas naturales protegidas. Se puede solicitar al MINAM la asistencia técnica para el diseño y la implementación de todo este proceso. Además, tiene que ayudar a fortalecer a los gobiernos locales y regionales para que puedan implementar de una mejor manera los mereces y sus normas. Además de incentivar tanto la inversión como la investigación dentro de este proceso, ¿no? Que ayude a mejorar y a tener un mayor conocimiento científico y tradicional del proceso. Promover las estrategias que ayuden al financiamiento de estos procesos, porque no basta con solo diseñar los mecanismos, sino tienes que poner algún tipo de fondo que te ayude a implementar lo que tú estás diseñando. Y bueno, administrar, regular y supervisar el registro único de los mereces, que es donde deberían estar todas las iniciativas bajo este marco, ¿no? Entonces, luego de tener o de ya tener la ley, se hizo una promoción de la ley, se llevó a diversos gobiernos locales y todo esto, y se les explicó. Salió el reglamento luego de 2 años, si mal no me equivoco, donde ya se entra a tallar un poco más a profundidad sobre los procesos que se dan dentro de perdón, dentro de la ley 3215, ¿no? Entonces, en esta ley, en este reglamento, básicamente está dividido en una parte preliminar, donde también igual cuál es el ámbito de aplicación, funciones del ministerio, que son casi lo mismo que ya expliqué anteriormente, y ya se hace un mayor detalle en cuáles son estos elementos para el diseño del mecanismo de retribución, ¿no? Se define o se vuelve a definir cuáles son los mecanismos, qué son los mecanismos, perdón, cuáles son los servicios ecosistémicos, quiénes son contribuyentes y retribuyentes, cuáles son las acciones que puede hacer el contribuyente, a qué definimos como retribución, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo voluntario que se puede dar entre ambas partes? ¿A qué nos referimos con plataforma? ¿Cuáles son las entidades públicas y su rol dentro de los mecanismos? Lo mismo con los gobiernos locales y regionales. Y los mecanismos para áreas naturales protegidas, ¿no? Y además de cómo fomentar la investigación. Luego también se hace un detalle del registro único, ¿no? Cómo realizar ese proceso. Y una de las partes importantes es que ya se comienza a mencionar a 2 puntos dentro de los mecanismos, ¿no? Que están desarrollándose actualmente. Uno es los merece hídricos o de regulación hídrica,
y el otro es los merece de secuestro y almacenamiento de carbón. Nosotros durante todo este proceso vamos a ver más a detalle los mereces hídricos o de regulación hídrica porque son los que más avance han tenido y también es la mayor expertise con la que contamos, creo que todos los instructores dentro del diplomado, ¿no? Y algo importante es que ya se comienza a ver la participación de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento dentro de estos mereces hídricos. Entonces, algo que resaltar dentro de este reglamento justamente es los servicios ecosistémicos que se mencionan dentro del reglamento, ¿no? ¿Cuáles son, básicamente, cuáles podrían estar dentro de este proceso? En realidad, como ustedes pueden ver en la lámina, son varios, ¿no? Podemos hablar de belleza paisajística, recreación y ecoturismo, calidad del aire, y mantenimiento de biodiversidad, control de erosión, ciclo de nutrientes, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad se han venido trabajando, o hasta donde yo conozco, con tres principales, ¿no? Un poco, y el tema más fuerte y con el que se trabaja con mayor ahínco ahora es la de regulación hídrica. Luego está el control de erosión de suelos, ¿no? Y por otro lado, la regulación de riesgos naturales. Pero el que más se trabaja actualmente es el de regulación hídrica. Entiendo que este tema ya lo han visto con Oscar, entonces no sé si hay alguien que me podría explicar cómo se da el servicio de regulación hídrica o en qué consiste. Por favor, con confianza, aprendan el audio, no hay ningún problema. Hola, ¿están? ¿No están? ¿Alguien que se anime a definir la regulación hídrica? ¿Están muy tímidos o están viendo el debate? Bueno, continuamos entonces un poco. Entendería que ya lo manejan. Entonces, como les mencionaba, se tiene el tema de regulación hídrica y el de control de suelos, que es un poco los servicios ecosistémicos que más se dan, o son los que más se están manejando actualmente en el diseño de MERES, ¿no? Entonces, en base a estas dos, a la ley y su reglamento, se comienza a generar un marco normativo de los MERES en el sector de saneamiento. Como les decía, la ley 3215 promueve, regula y supervisa los MERES que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible. Este tiene su reglamento, perdón, en los cuales ya se determina que las EPS pueden ser partes o pueden formar parte de un retribuyente dentro de este diseño, de este proceso. Que provea la cuenca hidrográfica de su ámbito u otros ecosistemas de los que se benefician, permitiéndoles brindar el servicio de agua potable, ¿no? Es decir, que la EPS va a intervenir en sus cuencas donde ellos son abastecidos por algún servicio ecosistémico que se haya identificado. Para lograr esto, la EPS lo que va a hacer es recaudar a través de sus tarifas los recursos por concepto de merece. Y además se les da a la EPS la facultad para formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública en los ecosistemas que les provean estos servicios. Luego, además de esto, ya dentro de la normativa propiamente del sector saneamiento, en la 1280, que es la ley marco de gestión, es la ley que ayuda a gestionar todo el tema de servicios de saneamiento de la prestación,
ya se indica que las empresas prestadoras están obligadas a promover acuerdos para implementar medidas. Perdón. Es decir, que no es una opción para ellos, sino más bien ellos tienen que hacer estos mecanismos de retribución por servicios. Por lo tanto, para lograr esto, la SUNAT debe incluir en la tarifa el monto de merece que le corresponda abonar a cada uno de los usuarios y mediante una resolución tarifaria se establecen las condiciones para la administración y ejecución de los recursos por concepto de merece. Por lo tanto, la EPS tiene que hacer un diseño de su propio merece, ¿no? En base a las leyes y normativas que sean. Entonces, luego en el reglamento de esta misma ley, ya se identifican algunas modalidades de ejecución, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante a detalle y seguramente lo van a ver con Williams. En base a esto, SUNAT saca una primera directiva donde se establece estos puntos y en el 2019 se hace una actualización de esta directiva justamente para buscar que la implementación y el diseño de estos mecanismos sean más ágiles. Entonces, dentro de este marco normativo, como les mencionaba, ya para el sector saneamiento exclusivamente para las empresas prestadoras, se tiene la ley 3215, se tiene su reglamento, luego en el 1280 se señala que las EPS deben implementar los mecanismos en el 2016 aproximadamente. A partir de esto, en el reglamento, en el 2017, se dice que ya pueden tener algunas modalidades de ejecución y por lo tanto SUNAT ya tiene que comenzar a normar y a establecer dentro de los estudios tarifarios la inclusión de los mecanismos de retribución hídricos en las CPS. Y es a partir, como se puede ver de esto, que en los estudios tarifarios en el 2016-17 se comienza a dar un incremento en la inclusión de estos estudios tarifarios, ¿no? Hasta el 2020 habían 40 empresas que ya tienen dentro de su tarifa incluida los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos. Teniendo en cuenta que esto surgió a partir de Sedacusco y Moyobamba, que son los promotores de este proceso. Entonces, ¿qué nos dice en esta directiva por parte de la SUNAT? Nos habla de cómo realizar el diseño de los mecanismos de retribución hídricos, ¿no? Nos especifica qué debe contener este diseño, ¿no? Cómo las empresas prestadoras puedan pedir una asistencia técnica a la SUNAT, qué debe contener este diseño. Dentro del diseño se habla del diagnóstico hídrico rápido. ¿Qué es este diagnóstico? También debe contener una identificación y caracterización de los contribuyentes, un plan de intervenciones, su sistema de monitoreo, una plataforma de buena gobernanza y cómo este diseño se va a gestionar con otros instrumentos de gestión. Y por último habla de la formulación de proyectos de inversión. Como ven, esto va muy de la mano tanto como con la ley como su reglamento de mecanismos, ¿no? Pero sino que esto está aterrizado un poco más hacia cómo las empresas prestadoras deben de realizar esta implementación dentro de su PMO y dentro de su proceso en general. Entonces, y de eso va un poco el capítulo 3, ¿no? Cómo las empresas pueden incorporar los mecanismos de retribución dentro de sus PMOs y luego cómo estos se reconocen en la tarifa. Entonces, lo primero que se debe hacer es que la empresa prestadora debe incorporar en el PMO este diseño de mecanismos de retribución. En base a esto, SUNAT lo analiza y luego evalúa cómo incorporarlo a esto en el estudio tarifario y por lo tanto en su resolución tarifaria. Se establece una tarifa incremental en algunos casos donde ya no se haya podido hacer desde el PMO, se puede solicitar una tarifa incremental. O en todo caso algún cambio en el plan de intervención, ¿no?
Luego se hace una inclusión del monto por mecanismo de retribución en comprobante de pago, es decir, todas las EPS están obligadas en el recibo a ponerte cuánto cada usuario está aportando para la conservación o para los mecanismos de retribución. Y luego se tiene que tener una contabilidad separada justamente para saber y manejar este fondo de mecanismo. Y en un cuarto capítulo se habla ya propiamente de la ejecución de estos mecanismos, ¿no? Cómo se hace la habilitación legal, cuáles son los requisitos, los acuerdos que tiene que tener la EPS que viene a ser el retribuyente con sus contribuyentes, cuáles son las funciones de la plataforma de buena gobernanza dentro de este proceso, cuáles son las 3 modalidades de ejecución, que son las de inversión, por proyectos de inversión o inversiones, la modalidad de contrato y una modalidad de convenios o contratos de administración y ejecución con entidades privadas especializadas creadas por ley, que prácticamente viene a ser solo Profonam. Y por último, cómo las UNAS van a realizar la supervisión de la ejecución de estos fondos de mecanismos. Como ven, esto está muy ligado a la ley de mecanismos, ¿no? Básicamente tiene mucha relación, pero solamente está enfocado hacia las empresas prestadoras. Entonces, a medida de resumen cómo se da esta directiva dentro de las empresas, ¿no? Tiene 3 etapas: el de diseño, ejecución y supervisión. Creo que no pueden ver. El de diseño, ejecución y supervisión. En la parte de diseño, las empresas pueden pedir asistencia técnica a SUNAS, no hay ningún problema, y conjuntamente se puede realizar el diseño de los mecanismos para su incorporación. En la parte de ejecución, luego de tener ya el diseño, esto se incluye para el reconocimiento de la tarifa. Esto va a la ejecución y lo puede ejecutar bajo 3 modalidades, ¿no? Proyectos de inversión, contratos con comunidades y convenios o contratos con entidades privadas. En la nueva actualización de esta directiva se ha creado una cuarta modalidad, que lo vamos a ver en el siguiente. Una vez que están en ejecución estos proyectos por parte de las CPS, pasa a la supervisión, ¿no? Entonces, la supervisión por parte tanto de las UNAS como del grupo impulsor. Entonces, se tiene que hacer un monitoreo continuo de cuáles son las intervenciones y la evaluación de impacto de este proceso, ¿no? Y esto, como les mencionaba, pues es un seguimiento tanto de EPS, SUNAS y grupo impulsor, que buscan garantizar la calidad de la ejecución e implementación de este proceso dentro de las cuencas. Entonces, en esta nueva actualización de la resolución 045, que ahora es la 039 de 2019 de la directiva, como les mencionaba, anteriormente se les pedía 5 fases dentro del diseño de los mecanismos. En la actualización han visto que tanto el sistema de monitoreo como la caracterización de los contribuyentes es un poco complicado de realizar durante el diseño previo, ¿no? Entonces, como contenido mínimo a las empresas se les está pidiendo el DHR, el plan de intervenciones y una plataforma de buena gobernanza, ¿no? Entonces, luego, el sistema de monitoreo y la caracterización no significa que se va a dejar de lado, sino que la pueden actualizar luego antes de realizar la ejecución de las acciones, ¿no? Y lo mismo la caracterización justo antes de la firma del acuerdo. Pero para ya poder incluirlo dentro del PMO, basta con tener como contenido mínimo el DHR, el plan de intervenciones y la plataforma de gobernanza. Que con esto ya se busca agilizar un poco los procesos dentro de la implementación y el diseño de los mecanismos de entonces, como les decía, ¿no? Esto es lo primero, en el 6.1, el diseño. Luego se habla de una incorporación del mecanismo del PMO, ¿no? Se mantiene esta incorporación en el PMO. Y la otra parte, que el otro gran cambio, se podría decir, dentro de este proceso,
es que se incluye una modalidad más de ejecución. Como les mencionaba anteriormente, solamente había 3, por inversiones o proyectos de inversión, contrato directo de retribución con los contribuyentes y convenios o contratos con entidades privadas especializadas, que prácticamente vendría a ser solo Profonap. Pero en esta nueva actualización de la directiva se agrega uno más, que es la contratación de bienes y servicios, ¿no? Es decir, que la EPS podría contratar directamente algún tipo de servicio de la comunidad para evitar pasar sobre todo por todo el proceso de un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, lo que busca tanto el 27.2 como el 27.3 es agilizar los procesos para la implementación de los mecanismos dentro de las cuencas, ¿no? Porque, como bien se sabe, pasar por un proyecto de inversión pública demanda tiempo y también pasa por todo un proceso en el cual muchas veces no todas las entidades están adecuadamente capacitadas para realizar este proceso, ¿no? Sobre todo en un tema complejo que es el tema de conservación. Pero de todas maneras, todos estos procesos se deben regularizar ya cuando una vez se comience a ejecutar, ¿no? Y en la firma de acuerdos. Entonces, hasta aquí todo el proceso normativo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta.